Domingo ha sido profesor, ya está emérito también, ha sido profesor durante toda su vida, profesor de Ciencias Sociales, pero se ha dedicado a una multitud increíble de otras cosas, ¿no? Aparte de trabajo en arqueología, que lo hemos hecho conjuntamente y bueno, hicimos ahí un proyecto estupendo de catalogación de yacimientos, unas prospecciones en todo el campo de Gibraltar. Él se ha decantado ya últimamente por la flora, se ha decantado ha abandonado las piedras y me he tirado al monte. y se ha tirado al monte. Un monte que conoce mejor que nadie, de hecho es autor de varias guías de senderismo y bueno, pues a él lo buscan cuando vienen las universidades a estudiar helechos o a estudiar plantas o lo que sea. Bueno, pues Domingo los guía y los lleva a los sitios adecuados. Ahora me ha dicho que hay un grupo que están buscando helechos porque él está de asesor con uno de estos grupos y trabajando para el parque, colaborando con el Parque Natural de los Alcornocales, colaborando también localizando los helechos, que es dentro de la flora en general, pues parece ser que los helechos ahora es la especialización en la que está. Pero ha hecho muchas más cosas, porque es músico, es poeta, ha escrito libros de cocina, estudió el habla de los barrios, bueno, no sé, un larguísimo historial. Lo mismo Tengo ansiedad. lo mismo Estoy de psiquiatra. Lo mismo lo veis en una rondalla que en un grupo rock, en fin, lo llamamos un hombre del Renacimiento, porque hace muchísimas cosas y todas las hace estupendamente. Así que realmente hoy debemos estar muy contentos de tenerlo aquí, porque bueno, es una buena pieza en el sentido intelectual y en el sentido de la investigación y en el sentido de la difusión. Todas estas cosas las ha tocado Domingo a lo largo de su prolífica vida. Portavoz de 3 personas, que son Juan Antonio García Rojas, Federico Sánchez Tundidor y yo, que somos los que hemos estado trabajando en esto de la flora del campo de Gibraltar cerca de 40 años. Y hemos trabajado en equipo durante todo ese tiempo. Hasta el punto de que, por fin, el catálogo de la flora del campo de Gibraltar, que llevamos 40 años haciéndolo, pues parece que se va a publicar por parte del Instituto Campo Gibraltareño dentro de breve tiempo. Vamos, que se ha puesto en la cola de los libros que tienen que publicar. También tengo que decir que la mayor parte de las cosas de la flora de San Roque, que hoy voy a explicar, son fruto de los descubrimientos de Juan Antonio García Rojas, que está allí al fondo, que lo invité a que viniera, porque me parecía muy feo venir yo aquí a hablar de la flora que había encontrado él, y que todos los méritos son suyos. Sin el trabajo de Juan Antonio, la flora de San Roque no sería ni la mitad de lo que es. Bueno, y dicho esto, me planteo, os explico un poco, sintetizar una flora tan amplia como la del Parque Natural de los Alcornocales, que tiene 2000 especies, en una charla de 1 hora era bastante complicado. Entonces, se me presentó una tarea complicada. Sintetizar es más difícil que otra cosa, ¿no? Entonces decidí, primero, hacer una presentación, sobre todo a nivel conceptual, de lo que sería la flora del parque, sin entretenerme demasiado en especies y en endemismo y ese tipo de cosas, y luego dedicarme un poco más a la flora de San Roque, porque será lo que más os interesa a vosotros y es el sitio en el que estamos. Empiezo primero con la flora del parque. Esto aquí ha pasado algo raro. Dale a esta. A ver, sí. La que veía al principio, ahí. Y lo veo. Y ahora ya usa el... Vale. Según lo que dice ahí en el título, lo podéis ver perfectamente, Parque Natural de los Alcornocales, refugio de flora terciaria. Una de las razones, en 1988, cuando se fundó este parque, una de las razones más importantes, si no la más importante de todas, era porque era un refugio de flora terciaria. Es decir, aquí, en esta zona, se empezaron a descubrir, a partir de 1965, plantas que no formaban parte de la flora europea.
sino que formaban parte de otra flora que ni siquiera existía, que era una flora antigua. Todo eso tiene que ver con la enorme carambola que supuso la formación del estrecho de Gibraltar. Antes de ese momento, que ocurre como hace unos 5 millones de años, si nos vamos hacia atrás, en torno a los 10-15 millones de años, en plena era terciaria, el Mediterráneo era bastante más ancho, todavía no se había acercado el continente africano al continente europeo, las dos placas, y en ese momento el clima de toda esa zona era bastante más húmedo y más cálido que el actual. En esas condiciones, toda la cuenca mediterránea estaba poblada por un tipo de vegetación lauroide, que se llama laurisilva tropical, y se llama lauroide porque la mayor parte de sus especies arbóreas tiene unas hojas muy similares a las del laurel. Y además es un tipo de bosque donde la humedad es tan elevada que abunda sobre todo en el sotobosque la flora criptogamica, es decir, en musgos, líquenes, hepáticas y helechos sobre todo. ¿Qué ocurre? Pues que con el avance de la era, van pasando los millones de años, se va acercando el continente africano al continente europeo, llega un momento en que se forma el arco de Gibraltar, que cierra el paso entre el Pacífico, entre el Atlántico y el Mediterráneo llega prácticamente a secarse, y luego en un momento ya de final del plegamiento alpino, se hunde la zona central del estrecho de Gibraltar con esa famosa cascada que vuelve otra vez a llevar agua del Atlántico al Mediterráneo y lo llena, y desde ese momento ya tenemos unas condiciones tanto biológicas como climáticas muy parecidas a las actuales, que son una estación seca, larga y cálida, y las lluvias repartidas en 3 estaciones, que son el invierno, el otoño y la primavera, con mayor o menor cantidad de lluvia según los lugares. Ese tipo de clima ya no era capaz de resistirlo aquella flora que hemos dicho que era la flora antigua que cubría la primera cuenca de hace 15-20 millones de años. Empieza a extinguirse hasta que desaparece y es sustituida por una vegetación esclerófila más adaptada a ese tipo de clima nuevo, que es el clima que ahora mismo disfrutamos o padecemos. Sin embargo, hay varios sitios donde ese clima perduró, porque las condiciones climáticas especiales de esos sitios lo permitieron. Son los llamados refugios climáticos, los refugios de flora relictas. Los más importantes los tenemos en Canarias, Azores y Madeira. Vamos a llamarle a partir de ahora las Islas Macaronésicas o la Macaronesia. En esas islas aparece ese tipo de flora antigua de una manera que podríamos decir que es casi bien conservada. Más de 20-30 árboles lauroides, una flora de helechos, ya os podéis imaginar, esto es Anaga, una foto que hice hace un par de años, cuando estuve allí me quedé completamente alucinado. Y todos los árboles cubiertos de musgo, todo el sotobosque lleno de helechos, y muchos de esos helechos están aquí, que es lo que vamos a ver después. Observar cómo todo se cubre de musgo, es decir, la humedad es tan elevada, tanto la humedad ambiental como la humedad de la lluvia, hacen que este tipo de plantas, que son muy especializadas en ambientes húmedos, pues lo cubran prácticamente todo. Y esto ya es aquí. Es decir, tenemos en esta zona un trozo de aquella flora antigua. Se empieza a descubrir a partir de 1965, cuando una neozelandesa, que se llama Betty Mollesworth, empieza a encontrar especies, sobre todo de helechos, que no formaban parte de la flora europea y que sí estaban en estas islas macaronésicas. Entonces ella empieza a decir, pues aquí pasa algo raro. A partir de ese momento se empieza a investigar y se llega a la conclusión de que las especiales condiciones del estrecho de Gibraltar habían permitido que
un trozo de esa flora aquí hubiera aguantado y hubiera sobrevivido no solamente el cambio de clima del Mediterráneo, sino las glaciaciones y todo tipo de todo lo que vino de fuera. Esto, habéis visto la de La Gomera, ¿no? Pues esto es los barrios. Ahí tenemos una selva lauroide, igual que la que... Y observar los helechos. Todos los helechos de la foto de la derecha son helechos que no están en el resto de España, sino en Canarias, en Azores y en Madeira. Y el tipo de paisaje de agua con helechos, con musgos, es muy similar al que nos podamos encontrar en Garabonay, en La Gomera, en Anaga, en Tenerife, en Madeira o en las Islas Azores. ¿Y esto por qué? Tiene que tener una explicación. La explicación está en las nubes, en las nieblas, igual que ocurre en Canarias. La laurisilva canaria persistió porque hay un cinturón de niebla que se forma con los alisios que mantiene la humedad allí durante muchos días al año y permite que esa flora pueda soportar condiciones muy similares a las que soportaba cuando vivía en la cuenca mediterránea en la era terciaria. De hecho, en Canarias es mucho más exhaustivo que aquí, mucho más radical, porque la laurisilva solo está en el sitio en el que las nieblas están. Desde ahí para arriba nos podemos encontrar el Pinar o el desierto de Tajinaste, si subimos a los 2.000 o 3.000 metros, y de ahí para abajo nos vamos a encontrar el desierto de Tabaibas con dragos, palmerales, pero no hay laurisilva. En esta zona no es así, en esta zona veremos después cómo es distinto. Aquí, ¿qué ocurre? Pues que el estrecho tiene una estructura cruciforme. Las montañas tienen un eje norte-sur, mientras que los vientos, el de levante viene desde el este y el de poniente viene desde el oeste. Claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando los vientos llegan, sea de un lado o del otro, se van a encontrar una muralla no muy alta, pero lo suficientemente alta, que va a impedirles el paso y que va a obligarles a hacer un movimiento. O bien se concentran en el cuello de botella y alcanzan esas velocidades a las que aquí estamos tan acostumbrados y que tanto desconciertan a la gente que viene de fuera, o no le va a quedar más remedio que subir la pared y con el efecto Foehn, es decir, baja la temperatura conforme gana altura, se va a convertir el vapor de agua, que es invisible y que va en el aire, se va a convertir cuando llega a la cumbre a varios metros, a varios grados menos de temperatura, se va a convertir en nieblas. Y en nieblas bastante abundantes, como veis aquí. Teníamos en el mismo sitio, las montañas sin niebla y las montañas en un día de levante con niebla. Da igual que se levante o poniente, se forman nieblas siempre. Vamos a ver un poco sobre las características microclimáticas de esta zona, de las partes altas de la montaña, que es donde se conserva esta laurisilva. Tiene una temperatura media bastante agradable, entre 17 y 18 grados de media, según la altura, con veranos suaves, inviernos templados y heladas excepcionales. Son plantas que no aguantan las heladas, porque acordaros que son plantas paleotropicales. Aparte, la disposición del estrecho no solamente garantiza la presencia de las nieblas, sino que también actúa como atrapador de frentes de lluvia. Es decir, cuando llega un frente de lluvia de vendaval, de suroeste o de poniente y alcanza las montañas, descarga allí la mayor parte del agua que lleva. Entonces podemos encontrarnos con que los valores de la parte alta de la sierra pueden ser hasta el doble o el triple de lo que cae en el llano. Aquí en San Roque tenemos una media de 681-700 milímetros al año. Y allí en Sierra Luna cae al año 1611 de media. Más lo que aportan las nieblas, que se llama cristoprecipitación porque no sabemos cuánto puede ser, pero yo sospecho que es muchísimo. Si pueden estar cayendo entre la niebla y
Y la lluvia, pues alrededor de 3.000, 3.500 litros en la parte alta de la sierra, que es lo mismo que llueve en Manaos, en el Amazonas. Ahora hay un proyecto en el que se está haciendo en los llanos de Núcar por parte de la Junta, y se van a colocar, si es posible, 2 nieblometros, que nos van a permitir saber la cantidad de agua que se está recogiendo gracias a la niebla. Vamos a ver los días de niebla. Estos son datos míos. Hice una observación diaria durante varias horas al día, es decir, por la mañana temprano, a las 11, luego a la hora de comer, después de la fiesta y antes de que se pusiera el sol. Todos los días durante 2 años. Miraba a las montañas, miraba la altura a la que estaban las nieblas y iba anotando en unos cuadrantes. Con eso eso lo he vuelto a hacer entre los años 2018 y 2019, lo que pasa es que no tengo todavía los datos analizados. Pero sí sé que se confirma, es decir, si entre 2006 y 2008, en el primer año, hubo 259 días de niebla, ojo, 259 días, es un montón de días de niebla, y de ellos 64 en verano, y algo menos en el año siguiente, 234 días y 52 en verano. ¿Esto qué significa? Que no hay estación seca allí arriba, porque 20 días de cada mes la niebla está actuando como si fuera lluvia, es lo que se llama la precipitación horizontal. Y las plantas que viven allí no están notando que están en un clima mediterráneo, sino que se sienten o se deben sentir como si estuvieran en el antiguo clima, en el paleoclima que tenían en el resto del Mediterráneo durante la era terciaria. Bueno, y según altura, la cosa también varía. Esto tiene importancia después desde el punto de vista de la altitud de la vegetación, las distintas capas de altitud. Los 259 días son en la cumbre. Conforme vamos bajando va habiendo menos días, porque hay veces que la niebla está solamente arriba y hay otras veces que está más abajo. Entonces yo tenía una serie de puntos de referencia para saber a qué altura llegaba la niebla cada vez que anotaba el dato. Bueno, ¿dónde se encuentra esa antigua vegetación? Los elementos que formaban parte de aquella vegetación antigua, lauroide de carácter paleotropical. Pues se encuentran en 3 lugares, en 3 zonas distintas, en 3 ecosistemas. Los bosques de niebla, las albinas y los canutos. Vamos a ver en qué consiste cada uno y qué diferencia hay entre ellos. Los bosques de niebla están en las cumbres. Ahí podríamos decir que es donde hay más niebla. Ahí la mayor parte de las especies lauroides son arbolillos o árboles que no alcanzan más de 7, 8 o 10 metros, salvo excepciones, y están formados por el hojalanzo, que es una especie puramente lauroide que no ha evolucionado, se ha quedado tal cual. Sí, ocupaba el Mediterráneo en aquella época. El acebo, que se parece más a los acebos canarios que al resto de los acebos de la península. Incluso hay gente que ha propuesto cambiarle el nombre y ponerle hile esperado, su especie Barcinonae, para que se acerque al hile esperado canariensis, que está en las selvas de Canarias. El laurel, que también, según estudios filogenéticos que se han hecho, está más cerca del laurel canario que de los laureles valencianos, italianos o griegos. Así que son plantas que habría que revisarlas todas, porque puede ser que no sean lo que se dice que es, sino que esté más cerca de la zona canaria de lo que nosotros nos pensamos. Y el avellanillo, que también es un linaje antiguo, es decir, los avellanillos de aquí se refugiaron en las glaciaciones en 3 lugares de Europa y luego desde ahí se extendieron hacia el resto de Europa y volvieron a repoblarla. Es decir, los últimos avellanillos que quedaron después de la era terciaria y que soportaron las glaciaciones fueron los que quedaron aquí, en Italia y en los Balcanes. Y luego el quejigo, que es un árbol que no es de hoja perenne como el resto de los árboles de la laurisilva, pero también es un árbol terciario.
igual que otros quercus, ¿no? Y que es como si dijéramos, el bosque base, en el seno del cual vive todo lo demás. Una de las características de este tipo de flora, que no es normal en otros lugares, es el epifitismo. El epifitismo es una manera que tienen las plantas de la selva de vivir. Es decir, es muy típico de los bosques tropicales, que crecen unas plantas encima de otras. Y aquí tenemos ese caso, se da. Es decir, tenemos epifitismo aquí. Es un rasgo que nos permite decir que sí, que tenemos aquí un clima, una flora distinta que no parece europea. Y por ejemplo, está llena de musgos, de varias especies, y hay un helecho que se llama Polypodium cambricum, pulipuli le llaman, muy lasante, que cubre toda esta rama. Y luego, el musgo, la cantidad de musgo tan tremenda que es capaz de mantener la niebla en esa zona, de muchísimas especies. Y además, con un desarrollo tremendo. Ahí estoy metiendo el puño en una capa de musgo que tenía más de una cuarta. Fijaros cómo crece. Forman cortinas de medio metro de longitud en algunos sitios. Ese tipo de musgo que cuelga se llaman pleurocárpicos y son característicos de las selvas tropicales. Y están aquí, esto es Tarifa. Dice el Atlas de los musgos de España, dice 18 especies de musgo y hepáticas incluidos en el libro rojo de los briofitos amenazados en España, los tenemos ahí. Son destacables varias especies de distribución macaronésica y tropical. Las proporciones en torno al 30%, tanto de pleurocárpicos como de hepáticas, muchas de ellas de areal atlántico y macaronésico, recuerdan cifras más propias de bosques tropicales que del continente europeo. Esa es una frase copiada del Atlas y libro rojo de los briófitos amenazados de España. ¿Y los helechos dónde están? No están en el bosque de niebla. No tenemos helechos en el bosque de niebla. Están en otro sitio. Esta es la diferencia entre Canarias y nosotros. Los canarios lo tienen todo en la niebla y todo vive de la niebla. Aquí los helechos no pueden vivir de la niebla. No tienen suficiente con la niebla. Tienen que vivir en otro lugar. Mediante un proceso en el que se mezcla la geología con el clima y que ahora mismo es una línea de investigación que la tenemos todavía que demostrar, pero que parece ser que lo vamos a conseguir, que lo vamos a demostrar. Os la explico. Los helechos están en la parte de la ladera, sobre todo las norte de la montaña, entre los 300 y los 500 metros de altura, ahí, no en las cumbres. Pero los helechos tienen que tener agua continuamente, porque y no pueden aguantar la sequía del verano, porque son helechos macaronésicos y helechos de aquella antigua flora que necesita esas condiciones para vivir. Por eso se extinguió en el resto del Mediterráneo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ha ocurrido aquí para que existan sitios donde puedan vivir los helechos y no en las cumbres donde están las nieblas? Pues vamos a ver. El bosque de niebla es un bosque esponja. Es decir, empieza a chupar el agua de la niebla, empieza a condensarla, se satura la hoja, el musgo, los frutos, todo, y eso va a parar al suelo, y el suelo lo absorbe en grandes cantidades, más de lo que parece, porque yo me he puesto pipando allí un 7 de julio, en pleno verano, pipando porque el viento movía las ramas cargaditas de agua y caían unas calzonas de agua que me dejaban completamente pipando. Y luego iba andando por zonas de barro, completamente embarrizadas, así que estaba cayendo bastante agua ahí. Luego resulta que nuestra geología permite algo que no lo permitiría si no fuera así como es. La geología nuestra está formada por algo que se llama flysch. Sí, son estructuras sedimentarias que se han formado en el fondo del mar formando capas, como un hojaldre. Y generalmente suelen ser capas alternas de areniscas y arcillas. La arenisca es un material permeable, la arcilla es un material impermeable. Ese hojaldre lo podemos ver bien aquí. Lo rojo es la arcilla, lo clarito es la arenisca. Eso actúa de tubería. Esto lo vimos nosotros una vez que nos llevaron a ver el túnel del Estrecho, un túnel que tienen ahí casi escondido en el kilómetro 90 y que lo hicieron los técnicos cuando
se hablaba en aquel momento, en aquella época, de que se iba a abrir un túnel por debajo para unir África y Europa. Entonces los geólogos estuvieron ahí trabajando, hicieron ese túnel para ir estudiando las distintas unidades geológicas que allí había y que además eran igual que las que iban a encontrar luego en el fondo del estrecho. Se eligió a cosa hecha. Entonces un hombre que se llamaba Nicolás, que era el director del proyecto, nos llevó en una visita concertada. Íbamos andando, nos iba enseñando todas las cosas y de pronto llegamos a un sitio que tenía el techo completamente caído y estaba cayendo agua allí, como si fuera lluvia. Y ¿esto qué es? Dice, no, este es el nivel oligocénico. El nivel oligocénico tiene tal característica que es capaz de coger el agua de 300 metros más arriba y traértela aquí. Si no hubiéramos roto, seguiría hacia el fondo de tú sabes dónde. Pero si se rompe, el agua sale. Entonces, claro, ya empezamos a atar cabos. Aquí hay una cosa que se llama albina y que se da en las roturas de los estratos, que se notan cuando tú vas por el campo porque hay un cambio de pendiente. Es decir, si una ladera de una montaña es así, es porque los estratos que están debajo, que tú no ves, son así. Pero si tú vas por una ladera, vas andando por una parte llana y a tu derecha vas dejando una montaña, una parte muchísimo más abrupta, ahí se ha producido una rotura. Es lo que le llamamos un cambio de pendiente. Y en esos cambios de pendiente se sale el agua de arriba, que está chupando de la lluvia, que está chupando de las nieblas en verano, y está manteniendo con agua permanente siempre unos tipos de entornos, de ecosistemas, que los expertos le llaman suelo rezumante, y nosotros le llamamos albina porque aquí la gente del campo lo conoce como albina. Ahí sale el agua continuamente, en verano, en invierno, siempre. Y siempre sale con suavidad. No es como un canuto, donde cuando llega una lluvia torrencial como la que vivió esta noche, se lleva por delante todo lo que encuentre. Por eso yo digo siempre que los canutos están sobrevalorados. Y aquí cuando se habla de helechos, se dicen los canutos. Los canutos no hay casi helechos, porque no pueden resistir las avenidas y las trombas de agua de los días así fuertes, ¿no? como el de esta noche. Ahí sale el agua, se llena todo el suelo, empieza a saturarse, forma fango, del fango van saliendo hilillos, van uniéndose, se forma uno más grande y los helechitos creciendo por todas partes. Un riego por goteo, ideal. Están en el sitio perfecto, sin ningún tipo de peligro. Hemos ya cogido un dato, lo tenemos claro, de que más del 85% de los helechos relictos del campo de Gibraltar están en albinas. El resto, el 15% restante, está entre los canutos y los taludes rezumantes, que son paredes por donde chorrea el agua. Esa es una albina, ahí tenéis una cosita macrocarpa que es un helecho tropical, de estos que yo estoy diciendo. Y ahí veis, por ejemplo, estos son todos helechos de Canarias, son nuestros, pero los tenemos también en Canarias. Y ahí está saliendo el agua por debajo de los tajos. Entonces podemos decir que donde hay helecho hay agua. Sí, sí. Y, bueno, donde hay agua hay helecho. Bueno, pero lo que se ve primero es... Claro. Nosotros, desde que descubrimos esto, que fue hace 4 o 5 años, estamos encontrando un montón de sitios nuevos, porque tú ya sabes cómo buscar. Nosotros llegamos a un sitio, miramos el mapa, vemos los cambios de pendiente y decimos, mira, aquí hay un corte, hemos descubierto en la Sierra de Ojén una falla, una rotura de esta que tiene 3 o 4 kilómetros de largo. Entonces, a lo largo de esa rotura hay como 15 o 20 albinas como esta, llenas de helechos de estas especies, que están en peligro de extinción. Nosotros les estamos haciendo un seguimiento, yo formo parte del equipo que se encarga de estas cosas, que es el proyecto se llama Plan de Recuperación y Conservación de los Helechos Amenazados de Andalucía. Y los helechos amenazados de Andalucía, el 94% está aquí en nuestra comarca, y el resto, pues hay uno en Sierra Nevada, otro, la mayor parte está aquí. Y le estamos haciendo seguimiento, cada 2 años vamos a toda la población. Y claro, descubrimos un montón de poblaciones nuevas gracias a este dato. Son verdaderos oasis, estas albinas
pueden tener desde 20-40 metros cuadrados hasta 1000, 2000, 3000. Pueden ser espacios bastante grandes, de agua saliendo por todas partes. Los 4 árboles que os he dicho antes, hojaranzo, avellanillo, laurel y acebo, llenándolo todo y además alcanzando unos tamaños muchísimo más grandes que los que puedan alcanzar en un canuto. Y ahora, por ejemplo, esto no lo encontramos el otro día, eso es un avellanillo. El avellanillo no suele alcanzar más de 4 o 5 metros. Eso es un bicharraco que yo no sé en los años que tendrá. Nos lo encontramos hace 2 meses. Es el avellanillo más grande que hemos visto nunca, que podría perfectamente solicitarse su inclusión en el catálogo de árboles singulares, que no lo vamos a hacer. Porque eso es enseñárselo a la gente y no, claro, cada cosa enseñada. ¿Cuáles son los helechos de los que estamos hablando? Pues son principalmente, hay 4 especies. La de la izquierda se llama Pulsita macrocarpa, es prácticamente un helecho arborescente. Esa en concreto tiene 4,20 de alto, 4 metros y 20 centímetros. El de la derecha es el Diplacium caudatum, el de la izquierda es el Pteris incompleta y el otro de la derecha de abajo es el helecho de cristal, porque se le pone la mano debajo y se ve, porque es transparente. Este te gusta mucho a ti. ¿Ese no es el culantrillo? Tu favorita. ¿Ese no es el culantrillo? No, no. Estos son helechos muy raros, que lo más probable es que no lo hayáis visto nunca, porque hay muy poco, están en peligro de extinción y están en estos sitios ahí escondidos y poco más. Que no se visita. Y luego la joya de la corona, el Silotus nudum, que fue la primera especie que encontró Betty Mollesworth en los barrios, y que es un helecho que para encontrarte sus compañeros te tiene que ir a Cabo Verde, que es lo más cercano. O sea, que esto ocupa países ecuatoriales y tropicales. Luego, cuando las albinas suelen ser nacimientos de arroyos, el agua de la albina discurre con la gravedad hacia abajo, va formando los canutos. Ya os he hablado de los canutos, os he dicho de qué pie cojean, y luego se van uniendo unos canutos con otros hasta que llegan a formar una garganta. La garganta es una unión de arroyos más pequeños que, como aumenta el caudal, pues forma un valle mucho más amplio y ya forma otro tipo de valle fluvial distinto. El principal árbol que cubre de sombra las gargantas es el aliso, por eso se llama alisera. Lo más chulo de las gargantas es los sitios, en los paisajes, las cascadas, los charcones, la vegetación selvática, la umbría, es una auténtica maravilla. Uno de los atractivos turísticos más importantes que tenemos. Y la principal, hay una flora muy característica de la garganta, pero he dicho que no voy a entretener, os voy a hablar solamente de las 2 especies para mí más significativas: el helecho real y el helecho hembra. Llenan de verde completamente. Hay gargantas como la del Prior, que en verano es que no se ve el fondo porque está completamente lleno de helechos reales. La cubren casi entera. Vamos a hablar del quejigal por encima. El quejigal suele estar en zonas norte, en sitios muy umbríos. También mama de algunas de las características de las albinas y de los bosques de niebla. Es un árbol que le llamamos árbol hospitalario porque sobre él crecen muchas plantas epífitas. Pueden crecer helechos, pueden crecer ombligos de Venus, pueden crecer ruscos. Y además es un árbol que se ha utilizado durante toda la vida para hacer carbón y siempre suele tener ese tipo de estructura, porque si lo dejas crecer sin tocarlo, es un árbol recto que crece hacia arriba como si fuera un pino, ¿no? Pero lo normal es que se haya carboneado, y cuando se carbonea forma esa estructura típica de candelabro, que es la que estamos más acostumbrados a ver en bosques viejos como el de Hoen, que es donde está hecha. Luego, nuestro desgraciado alcornocan es un árbol industrial, como ya sabéis. Se ha primado, hay
una teoría económica que se llama, según un refrán, pan pa hoy, hambre pa mañana. Y eso es lo que ocurrió con el Alcornocal. Es decir, se ha querido explotar tanto que al final no se ha regenerado. Es decir, ahí tú le quitabas el corcho, cogías las corrucas, metías cabras, metías venado, cualquier bellota que caía al suelo y germinaba, enseguida había una boca que se la comía, y ha ido pasando el tiempo, los árboles se han ido haciendo viejos y tenemos un geriátrico de árboles. Pero no hay generaciones nuevas para que cuando esos árboles ancianos se mueran por cualquier cosa, porque llevamos un montón de tiempo buscando la causa del por qué se están muriendo los alcornoques. Los alcornoques se están muriendo de viejos, que a un viejo le puede matar cualquier cosa, un resfriado o una pulmonía, lo que sea, y a ellos igual. Y al morirse y no haber esa generación nueva que sustituya a los árboles viejos, pues que la conclusión es que nos estamos quedando sin bosque de alcornoques. Y ahí andamos. ¿Y lo ves? Esto es lo que se ve cuando se anda por el monte. Chaparros tirados en el suelo pudriéndose, montones de árboles secos por todos lados, y dentro de poco le vamos a tener que poner al parque natural de los quejigos o de los canutos, pero ya parque natural de los alcornocales, por el camino que vamos, en menos de 15-20 años nos quedamos prácticamente sin árboles. Bueno, si no se toca el alcornocal y el quejigal, la vegetación que crecería debajo de ellos sería una vegetación que yo he tenido que ir a Anaga, he tenido que ir a Canarias para darme cuenta de que era lo que allí le llaman la laurisilva seca. Son arbolitos que se han adaptado, tienen origen lauroide, pero se han adaptado al clima mediterráneo. Y son el madroño, el sanguino, el brezo de pipa, el durillo, el agracejo, el gobiérnago. Son los que mi padre llamaba los árboles del picón, porque de ese tipo de árboles se hacía el mejor picón que se ha hecho nunca. Que ya sabéis, ya el picón no se utiliza, pero toda la vida de Dios los braceros nosotros los hemos hecho con picón. Y es de eso. Estos árboles es muy curioso porque en Canarias están, a cada árbol nuestro corresponde uno suyo. Nosotros tenemos aquí el madroño que es Arbutus medio y allí Arbutus canariensis, pero son casi iguales. El Viburnum tinus nuestro se corresponde allí con otro que es Viburnum no me acuerdo, pero también es igual. O sea que allí están, como si dijéramos, los ejemplares originales y aquí tenemos el ejemplar modificado porque se ha adaptado a otro clima distinto. Bueno, y por último las herrizas. Y ya terminamos el apartado del parque natural. Y pasamos con la flora de San Roque. Las herrizas ocupan sobre todo las cumbres y los lugares donde el alcornocal ha desaparecido. Y son matorrales. Matorrales donde principalmente abundan especies de brezo, que hay 7, especies de jara y muchas leguminosas con pincho. Aulagas, tojos, gérgenes, en algunos sitios, más arcillosos. La característica fundamental de la herriza es que es un medio muy dinámico, es decir, las condiciones son muy buenas para la especiación, para la evolución de plantas y para que haya muchos endemismos, es decir, plantas nuevas que van apareciendo. De hecho, una de las rarezas y además de las más curiosas es la flor de la estrella, que es una planta insectívora, que la tenéis aquí, que se alimenta de insectos y ahí consigue un suplemento para su dieta muy pobre en nutrientes, y una planta que se descubrió hace 4 o 5 años y que tenemos aquí a uno de los descriptores, que es Juan Antonio, que forma parte de la planta, está su nombre puesto. La planta se llama Centaurea mollesworthi, en honor a Betty Mollesworth, y se consiguió describir gracias a que él llevó al especialista en Centaurea, que era, ¿cómo se llamaba? Juan Antonio de Besa, y nos llamaron para decirnos si estábamos de acuerdo tuvieron el detalle de que le pusiéramos el nombre de Betty Mollesworth, y nosotros dijimos que encantado de la vida. Y tenemos una especie nueva, muy rara, que crece en la cumbre sur, en la ladera sur de la Sierra de Ojén, y que un endemismo. Vale. Anda, mira, ha salido solo. Pero no sé si ha salido el reducido.
¿Queréis que haga el reducido o os explico la flora de San Roque con todo lo que he puesto? Venga, con todo. Vamos a ver, sí. Vale. Sí. Bueno, son las 8 menos cuarto, no tiempo, no llevamos poco tiempo todavía. No, lo digo porque cierren, tengo que empezar la biblioteca y no vaya. Bueno, pues si nos dicen algo, cortamos por ahí, total. Bueno, la escuela de idiomas, criollo, cuando cierran la escuela de idiomas, cuando... Bueno, le he llamado bosques de cal y arena, porque lo que aporta San Roque, la flora de San Roque, bueno, cuando digo San Roque también voy a meter a Castellar, porque son en esto hermanos, en el tipo de ambientes y el tipo de floras que hay. Lo que aporta San Roque al parque es la variedad tan grande de sustratos que hay, porque el Parque de los Alcornocales no tiene calizas nada más que en el norte, y son distintas las de aquí. Para encontrar flora de caliza tenemos que venir a la zona de San Roque, donde hay bastante. ¿Qué me pasa? Amor. Aquí está. Señor. Esto es. Si lo veis aquí, si lo veis aquí. Aquí es un valor. Ahí está, vale. Bueno, este es el secreto. Las calcarenitas. Las calcarenitas son un tipo de roca bioclástica, es decir, que tienen fósiles en bastante cantidad, que se formaron en una especie de estuario que se quedó entre un estuario marino, que se quedó cuando fue el plegamiento. Aquí se formó la Sierra Carbonera, la Sierra del Arca y las sierras de Castellar. Por medio, pues había un estuario, a donde desembocaba el antiguo Guadarranque. Pues, en ese estuario se fueron depositando materiales después del plegamiento en un medio muy somero. Es decir, eran sitios donde entraba la luz suficiente como para que hubiera vida en su interior. Entonces había conchas, había algas, había muchas cosas. Los caparazones de las conchas permanecen cuando se fosilizan. Y este tipo de roca, la cal que tienen, por eso son rocas calizas, proviene de los caparazones de la gran cantidad de bivalvos que se quedaron ahí fosilizados cuando la roca se formó. Por otro lado, es una arenisca muy deleznable, que tiene una fácil erosión y que por lo tanto, bueno, aquí veis una lumaquela, que es un trozo de roca con las conchas de los moluscos que os he comentado. Y cuando se erosiona, cuando se meteoriza, se forman grandes arenales. Entonces tenemos ya, para empezar, el suelo derivado de las areniscas del aljibe, porque tenemos aquí montañas de areniscas del aljibe. Está toda la Sierra del Arca, toda la Sierra Carbonera y bastantes más. Tenemos las arenas provenientes de la meteorización de las calcarenitas, que forman un manto eólico porque el viento se las lleva hasta el punto de que en algunos sitios ha acumulado tantas que se han formado verdaderas dunas fósiles, que tienen una vegetación muy similar a la que nos podamos encontrar en las zonas litorales de Punta Camariná o de Punta Paloma o de Roche y por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con estos tipos de suelo tan arenosos? Pues que son muy buenos para que enraicen los árboles. Es decir, las raíces penetran muy bien en la arena, la arena drena divinamente, es muy permeable y por lo tanto los bosques son bastante... Bueno, es bueno el suelo para los bosques, no al revés. Y tenéis, por ejemplo, uno de los bosques mejor conservados, apenas tiene seca, que es el Alcornocal de la Mejora, que está en la Arcaideza. Y luego hay muchísimos bosques de pino. Arena, buen agua, muchos pinos, muchos alcornoques, ¿qué nos da? El sitio para coger seta mejor de toda la comarca. La Arcaideza y el Pinar del Rey son los sitios donde hay más especies y más setas comestibles para recolectar. Antes, ahora hay más canastos que setas, pero en sus buenos momentos, cuando llovía en otoño, eran sitios donde se cogían canastos y canastos de setas de las mejores. Por ejemplo, la manita cesárea,
Los boletos de varias especies, este es el más nuestro, que es el boletus aéreo, el boleto negro. En los pinares, los níscalos, de dos tipos, el sanguiflu y el delicioso, y el rugatus. Y luego también, cuidadito, porque tenemos lo peor de lo peor, lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor. Y en el mundo de la seta, para alguien que le interese, lo más importante no es saberlas todas, sino saber las que se puede comer y las que lo pueden matar. Entonces aquí tenemos la manita faloides, que es mortal de necesidad, y su prima hermana, la manita panterina, que tiene un 20% de posibilidades de morirte, como para no probarla. En estos bosques arenosos la floración en primavera es espectacular, y además, como existe esa mezcla de suelos y de arena, nos vamos a encontrar plantas de playa, como por ejemplo esta jarilla, que se llama Alimium lasianthus, o esta otra, que se llama Cistus libanoti, que es una jara endémica del sur de España, mezcladas con plantas típicas del matorral del bosque de los arcos locales normal y corriente, del resto de las areniscas del aljibe, como los dos jaguarzos estos, el jaguarzo rizado y el jaguarzo mórico. Son todos tipos de jaras distintos. Lo interesante es encontrarte en un sitio que está a varios kilómetros hacia el interior, lejos del mar, una flora marina, una flora litoral, como por ejemplo este Staracanthus, le llaman aquí arbulaga, que es Stauracanthus genistoides, cuando lo normal es encontrarse en el resto del parque el Stauracanthus boivini. Esto te lo encuentras en Punta Camarinal, por ejemplo, o te lo encuentras en las dunas de Punta Paloma, pero no es normal encontrárselo aquí. Otra planta también de playa, que la tenemos aquí con abundancia, es la Armeria macrophylla. Es muy bonita, además, no lo quiero decir porque estas cosas al final salen caras. Es una magnífica planta para secar las flores y ponerla en un arroz. Los Anagalli monelli son los murajes, también son típicos de arena, o la Centaurea pulata, Centaurea coriacantha. Y ahora vienen las rarezas. Este es el helecho más pequeño que existe. Se llama Ophioglossus lusitanicum. Su nombre común es lengua de serpiente. Tiene 1 centímetro o 2 centímetros como mucho. Y echa un escapo, un espádice, que tiene un esporofito, que es lo de arriba, que es donde están las esporas. Cuando llueve, empiezan a salir las hojitas que hay al lado, y si siguen las lluvias sale el esporofito y ya esporula y cumple su ciclo. Se muere, vive como 2 o 3 meses nada más, y ya espera que llegue la lluvia del año siguiente. El año que llueve poco, no sale. La espora se queda ahí en el banco de esporas del suelo y ya llegarán tiempos mejores. Otra rareza importante que tenemos en la Arcaideza, en el Pinar de Rey y en el Chapatal es la Mercurialis elíptica. Es parecida a otras Mercurialis, pero es propia de aquí, también de zona arenosa, en este caso con mucha vegetación. Una rareza que está protegida por la ley y a la que se le está haciendo un seguimiento por parte de la Junta de Andalucía es la linaria mumbiana. Todo esto son cosas muy importantes. Que soy sanroqueño, esto está en San Roque, es que no lo encuentras en otros sitios. Es que para encontrar esto, bueno, Antonio se ha tenido que dejar mucha vista en el suelo para dar con este tipo de... Porque esto es así de chico. Y nada más que hemos encontrado 2 sitios. Uno se encontró él y otro me encontré yo, que se lo comuniqué hace 2 o 3 años en todo el Pinar de Rey y en ningún lado más. Puede que hay algunos sitios en otros bosques costeros de la provincia de Cádiz, pero con un área de distribución muy restringida. Bueno, y hay una planta que solo existe en el mundo aquí en San Roque, que ahora después la veremos. La zagareña, que está extinguiéndose porque la gente la recolecta, porque es muy buena para los resfriados, es bactericida, es como el tobillo, y se hacen infusiones. Aquí la tenemos en varios sitios y no se produce mucha recolección porque la gente no la conoce, pero en la zona de Zahara de los Atunes, que por eso se llama zagareña, Zahara de los Atunes, Barbate,
hay gente que la coge y está acabando con ella, porque es muy rara. Se llama Sideritis arborescens subespecie Pérez Garay, o Sideritis Pérez Garay. Nombre común, sahareña. Sahareña. Dos plantas que son difíciles de ver porque crecen en un momento en que la mayor parte de la gente está en la playa, no va al campo. La Aloesfinge abética, que está protegida también por la ley, y el Allium pruinatum, que es un ajo pequeñito que empieza a salir en los cortafuegos arenosos a partir de 1 de julio, más o menos. Debajo de los pinos que nos encontramos, pues nos encontramos una joya. Esta es la orquídea más abundante del Pinar del Rey y de los pinares de la Alcaidesa. Esto empieza a echar unos espárragos morados, que tú dices, ¿dónde está la hoja de esto? Y después de los espárragos empiezan a salir esas maravillas, que son auténticas maravillas, vamos, una planta de foto, ¿no? Y además tiene una historia muy curiosa porque es micoheterótrofa, no tiene hojas porque es parásita, se alimenta de los hongos que parasita, que están debajo. Y luego hay otras orquídeas también, aquí tenemos dos orquídeas que nos encontramos, es difícil encontrar las dos juntas, aquí están. La Epipactis lusitanica, que es la de la izquierda, y la Epipactis tremorsi, que es la de la derecha. Es que la variedad de orquídeas de San Roque yo creo que no tiene parangón. Luego están las zonas de caliza, es decir, la zona donde la caliza no se ha meteorizado, no se ha convertido en arena, sino que está tal cual, formando cascajares, formando rocas, y ahí hay una vegetación especial, muy especial en la zona. En sitios como la Alcaidesa, Pinar del Rey, Gorondo, La Doctora, esto se extiende más. Esto sería un tomillar con esparto. Y ahí hay tomillo, el esparto, que es una planta muy humilde, que se ha trabajado durante toda la vida, ya no, pero se ha trabajado para muchísimas cosas, y se llama Stipa tenacísima. El tomillo cabezón, o el tomillo aceitunero, es el tomillo que se utiliza para aliñar las aceitunas de toda la vida. Cuando esas flores huelen muy bien, también sirve para echar flor a la comida, pero sobre todo para aliñar las aceitunas. Con hinojo, tomillo, limón, naranja y ajo, se ha aliñado las aceitunas toda la vida aquí, las masas. Y hay muchas plantas aromáticas en tipos de ambientes de esto con mucho sol, como por ejemplo el romero. Hay poco romero en la zona, pero se encuentra de vez en cuando silvestre en algunos sitios. La lavanda, el cantueso, la lavándula estohecha, además en diferentes áficos, te lo puedes encontrar en arena, te lo puedes encontrar en caliza. Perdón, hay varias especies, ¿no?, de lavanda, ¿no? Sí, hay un montón, pero aquí sobre todo la que está aquí detrás. Luego está la lavándula multífida y otra lavanda más fina. En Gibraltar, por ejemplo, hay por lo menos 3. Nosotros aquí tenemos esta. La ruda, esta es la planta más aromática del mundo. Tan aromática que es un peste que te tira para atrás. Tú tocas una hoja de ruda y ya tiene el olor para todo el día entero. Se utilizaba para hacerse friegas en los ojos cuando tenía uno la rija, que es una enfermedad vieja, antigua, de años de hambre. Y yo recuerdo que en mi pueblo había una tradición que complementaba eso que os acabo de decir, la infusión de ruda, con coger una lagartija, meterla dentro de un canuto viva, un canuto de caña, y colgártela. Y entonces, decía que con los enjuagues de ruda y la lagartija secándose poco a poco dentro del canuto, se te iba secando la rija al mismo tiempo. Medicina mágica. Eso es cultura. En el parque de los arcos locales hay un montón de jaras, pero donde están todas las jaras de la flora comarcal es aquí en San Roque. Aquí las tenemos todas. Porque esta, por ejemplo, no está en el resto del territorio, que es la Fumana timifolia. Es una jarilla. Y luego hay varios Helianthemum, como este, que es el Helianthemum siriacum, que le llaman jara romero o algo así. Y hay varios tipos. También está el Helianthemum crocium. Hay muchas tuberarias que ahora se llaman solanta, la solanta tuberaria, la solanta gutata, la solanta... bueno, un montón. Aquí voy a terminar hablando
en latín con la pila de apóstatas que hay por aquí cerca. Sí, nos vamos a acordar de la noche. 2 centaurias, muy exclusivas de aquí. De hecho, la gente de Cádiz, cuando viene aquí, la gente de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, se vuelve loco porque quiere fotografiarla. La centaurea alba, subespecie alba, que antes se llamaba subespecie macrocéfala, y la centaurea áspera, subespecie escorpiubifolia. Aquella crece sobre todo en arenas con cal, y esta es de caliza más pura. Qué bonito. Plantas protegidas, rarezas, muy frágiles, como este Narcissus gaditano, me lo enseñó Juan Antonio. Una de las joyas de San Roque, aunque ya se ha encontrado en otros sitios, pero donde primero se encontró fue aquí. El Odontites foliosus, otra planta parásita, que parasita sobre todo a tomillo y a carrasca, el lentisco. No tiene tampoco hoja o tiene muy poca hoja, y lo que hace es chuparle, parasitarla. Esto es una rareza. Y esta también me la enseñó, estas son las plantas de Juan Antonio. La Anemone coronaria, es una verdadera maravilla. Y está solo en un sitio de San Roque. Luego tiene una distribución más amplia en el suroeste de España, pero aquí solamente la tenemos en un sitio de San Roque. Y la joya de la corona, el Cardo Santa Creu. Solo existe una localidad en el mundo y está en La Doctora, aquí en San Roque. Este cardo en cualquier momento se va a tomar por culo y nos quedamos sin una especie. Porque no está protegido todavía, ¿no? No está protegido. Que ya se ha solicitado, pero lo que pasa es que los expedientes de protección son muy lentos, pero reconocido que es Cardo Santa Creu, porque antes se llamaba Cardo lusitanicus o subespecie Santa Creu. Ahora ya el experto le ha dado el rango de especie, pero no se protege. Y ya te digo, una sola localidad que puede tener, yo qué sé, 200, 150 o 200 ejemplares, en un sitio que es una finca privada encima, que puede haber un incendio, que puede pasar cualquier cosa y se pierde una especie para la eternidad. Perdón, ¿y ese no lo hay en el Pinar? No, Yo creo que sí. es que hay muchos cardos y hay muy parecidos unos a otros. Porque para el que no entiende... todo Hay esto un lo sitio lleva- especial que yo lo he dejado para el final, que es cuando el arroyo de la Baja se mete en los farallones grandes de calcarenita que hay antes de llegar a los arcones. Ahí el arroyo tiene una gran cantidad de rocas en el fondo y hay un quejigar que ocupa la parte baja, es decir, como si dijéramos el bosque galería del arroyo. Quejigar, que es Cujanariensis, que puede tener carraguala epífita, que puede tener polipodios epífitos, pero en las laderas que hay a los lados hay el único encinar, que es un encinar de coscojas que tenemos en la comarca. No son encinas como las que hay, son coscojas, pero es una encina. La coscoja tú la dejas crecer y es una encina más. Ahí la tenemos. Es un bosque muy pequeño, las encinas son muy chicas, las coscojas son muy pequeñas, porque se habrán utilizado, me imagino yo, durante muchísimo tiempo, para carboneo, para piconeo. Ahora ya desde que se han dejado tranquilas, están creciendo más y llegará un momento dentro de 20 o 30 años en que serán más grandes. Ahora mismo entrar dentro es muy difícil, pero merece la pena porque encierra tesoros muy interesantes. Hay plantas lauroides cercanas, como por ejemplo el durillo. Hay un helecho que crece más ahí que en ningún lado, que es el culantrillo negro, que esto está en todos los arcos locales, pero hay unos culantrillos negros así de grandes, una bestialidad. Luego tenemos terebinto, que es una planta típica de calizas del norte, y que está aquí. Y lo más sorprendente, hay peonías, que nunca las hemos visto en flor. Las peonías ocupan los encinares de la sierra de Grazalema y de Ronda y forman unas floraciones espectaculares, de una gran belleza. Aquí tenemos un lugar nada más en toda la comarca con peonías, que es este sitio, que me llevó también Juan Antonio. Antonio que está cosa. Pero ¿tú la llevaste con flores alguna vez? Pues es raro, ¿verdad?
Yo he estado 4 o 5 veces y nunca me las he encontrado con flores. Estas fotos de internet. No tengo fotos con flores de... alguna vez florece, ¿no? Claro. Yo todas las veces que he coincidido nunca han estado florecidas. Se ven las macetitas de plantas muy chiquititas, las hojas muy sanas, muy bonitas, pero las flores no. En el entorno pues hay muchos helechos, es una zona húmeda. Aquí hay dos. Lo de alrededor que parece un musgo no es un musgo, es un helecho, se llama pinchuita, se llama selaginella denticulata. Esto en tiempo de los dinosaurios podían ser grandes como una casa y ahora ha quedado así de reducido. Y el otro es la doradilla, Cetera officinale. Aparecen también cheilantes. Este solamente había uno en toda la comarca, uno, en el fondo de la cueva de las Palomas, y se murió el año pasado. Tengo que ir a ver si ha vuelto a salir. Buscaremos por los alrededores, que yo espero encontrar alguno más, pero yo solamente conocía uno, se llama Plinium petrarchae, y estaba ahí colocado al fondo de la cueva, entre las rocas. Y luego este, que no está en la zona de la Alcaideza, está en el Chapatal, en la linde con Espina del Rey, y yo creo que Juan Antonio encontró también algunos ejemplares en la cantera de Espina del Rey. Pero yo solamente he fotografiado, he visto del Chapatal. Se llama Cosentinia velea, es el helecho de sol, vive a pleno sol. Y bueno, ¿cómo no íbamos a tener en San Roque un helecho tropical? Pero íbamos a dejar a todos los alcireños y a los barreños y a los de Tarifa. Aquí hay un helecho tropical también, que también me ha llamado por Antonio Verlo, que se llama Pteris vitata, que es en caliza, en zonas con agua, tipo albina, tipo mina de agua, y tiene una distribución tropical, de países tropicales. Y aquí. Bueno, me quedan un poquito. Sierra Carbonera, sin árboles, quemada, pero con una herriza riquísima en especies. He puesto solamente una representación, y más por lo bonitas que son que por lo raras. Los tulipanes. Es que yo no he visto tulipanes en ningún otro sitio, aunque sé que los hay, de la comarca nada más que hay. Tienen una floración en mayo que es espectacular, son así de bonitas. Así de bonitas. Una planta muy rara, que es la Timalaea lanuginosa, que solamente aparece en montañas de arenisca cercanas al mar, como Sierra Carbonera, que llega hasta la misma playa, esta playa. Está llena como de lanita, es muy agradable al tacto. Y luego el montón de orquídeas que hay en Sierra Carbonera y en los alrededores. Bueno, aquello es espectacular. La Ophis terenífera, la Ophis apífera. Bueno, solamente he puesto 2 fotos, pensaba que había puesto más. Y luego los narcisos raros. Tenemos a la izquierda el Narciso viridiflorus, que es una rareza, que es una planta que está también protegida, y un primo hermano, que es el Narciso obsoleto, que está al lado, que algunas veces se hibridan, ¿sí? Cuando están juntos. Nosotros lo hemos visto muy pocas veces, pero llegan a hibridarse. Sale una mezcla de los dos, sale uno como este, pero verdoso, y con los pétalos más estrechitos.